De acuerdo. Bien, entonces, buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase voy a continuar con explicando las ideas principales de ese artículo de Lorenzo sobre la paradoja de la prohibición de prohibir. Voy a volver a la sección 2 para explicar por qué es una paradoja. El, quiero completar un poco, completar la sección 3 y luego pasar a la sección 4. ¿Sí? Ese es el plan que tengo para esta clase de hoy. Bien, entonces, a ver, verán, estaba revisando esa demostración que expuse el día viernes sobre el anarco-libertarismo y creo que no explicité exactamente en dónde está el absurdo, ¿sí? De modo que el, voy, más luego me voy a referir a eso. A ver, Leonardo, le acabo de poner el presente en la lista. Verán, primero quisiera Gracias, profe. entonces el explicar dónde está la paradoja. Desde, a ver, lo que hemos visto, sobre todo el día viernes, fue que la afirmación de prohibido prohibir el, tiene consecuencias ilógicas y por lo tanto, en esa medida se reduce al absurdo. Presenté dos argumentos, pero ahora quiero referirme a lo que es propiamente una paradoja. Y por ejemplo, la paradoja del mentiroso, que fue atribuida al filósofo Eubúlides, que era un lógico, el, no sabemos mucho sobre él, aparentemente vivió unos pocos años después de Aristóteles y perteneció a la escuela de los megáricos o tal vez de los estoicos. ¿Sí? A él se le atribuye varias paradojas, la paradoja del montón o del sorites, esta del mentiroso, el, y, o sea, una paradoja en sentido técnico es algo que es una afirmación que si es que es verdadera es falsa y si es que es falsa es verdadera. ¿Sí? Entonces, a la final, la paradoja ¿sí? Está aquí. A ver, recuerden que solo por esta vez, puesto que la expresión prohibido prohibir aparece en el título del artículo, ya, Anita, ya le puse en la lista, bienvenida. El, puesto que esta expresión es recurrente, se repite varias veces durante el artículo, la abrevio con PP, pero en otros, cuando estoy explicando otros temas, la PP minúscula significa propiedad privada. ¿Sí? A ver, ¿qué es paradoja? Entonces, una paradoja en sentido estricto es una afirmación que si es que es verdadera, es falsa y... Ah, perdón, es la P, la P.
Y si es falsa, es verdadera. Si nosotros, entonces, de la afirmación llegamos a su negación y viceversa. De la negación llegamos a la afirmación. Uniendo ambos condicionales que tenemos, por lo tanto, de estas dos premisas se sigue que P es verdadero, sí, solo sí, P es falso. Esto es paradójico, ¿sí? Ya, Ari, acabo de ponerle en la lista de asistencia, buenas tardes. ¿Sí? Esto es la paradoja en sentido estricto. En cambio, la tesis de prohibido prohibir solamente tiene una de las premisas, no ambas. Por lo tanto, no es una paradoja plena o total, completa, digamos. Solo es parcialmente paradójica. Entonces, eso está en la sección 2 y voy a explicar por qué. Bien, entonces vamos a ver, verán, prohibido prohibir. ¿Sí? Bien, verán, entonces aquí tenemos una acción. Esto es una acción, como cualquier otra, puede ser el tomar, manejar, escribir, etcétera. ¿Sí? Y esta acción o este hecho recibe un calificativo deóntico. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos una norma. ¿Sí? Podemos decir, estoy hablando en general. ¿Sí? El, tenemos una acción, la acción de prohibir, y esa acción recibe un calificativo de que no es lícita. ¿Sí? Entonces podríamos interpretar o analizar esta prohibición de esta manera. ¿Sí? Hay una acción que alguien puede hacer o una institución puede hacer y estamos diciendo que esa acción, ¿sí?, está valorada como ilícita. Esta es la clasificación que recibe en el ordenamiento jurídico de una sociedad. ¿Sí? Hay cosas prohibidas. ¿Sí? ¿Qué es lo que, según esta frase, se está prohibiendo? Una prohibición, cualquier prohibición. ¿Sí? Obviamente hay que entenderla en el sentido general. ¿Sí? Toda prohibición estaría prohibida. Ese es el significado de esta frase, ¿sí? Bien, Lorenzo la llama la regla de Ulm, regla de Ulm. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, en la sección 2, Lorenzo dice que esta regla Ulm es inválida y voy a mostrar por qué. ¿Sí? Verán, entonces veamos qué pasa. Vamos a preguntarnos ambas cosas. Apliquemos el principio de tercero excluido a la regla Ulma. O sea, la regla vale o no vale. ¿Sí? Analicemos ambas posibilidades. ¿Sí? Entonces, verán, por favor, quiero que el, se entienda bien, la palabra sí no está con tilde. No estoy respondiendo a esta pregunta. Simplemente este sí es una hipótesis. ¿Qué pasaría si valiera?
¿Qué pasaría si no valiera? ¿Sí? Entonces, no es la afirmación, no es lo contrario de no, ¿sí? Sino simplemente es para introducir las dos posibilidades, ¿sí? Bien, si es que, y aquí voy a empezar a razonar, ¿sí? Sacar consecuencias. ¿Qué pasaría si es que esta regla ulma, prohibido prohibir, valiera? ¿Sí? Si es que, y verán que aquí tengo dos prohibiciones. Esta es la prohibición, si quieren ustedes, de primer nivel. La de acá es la de segundo nivel, que se aplica a la primera. ¿Sí? Entonces, el primer nivel, segundo nivel. ¿Sí? Entonces, el, no están, si quieren ustedes, al mismo nivel. Ahora, ¿qué pasaría si es que esta segunda prohibición, la de segundo nivel, ¿sí? Si es que esta prohibición valiera, y me estoy refiriendo a, ¿sí? La forma que tiene esta regla ULM está dado por el primer verbo, prohibido, ¿sí? Entonces, lo que está prohibiendo es cualquier prohibición, y esta prohibición también es general, universal, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasaría si es que esta prohibición fuera correcta? ¿Sí? Entonces, aplicaríamos lo que dice la regla ULM a sí misma. ¿Sí? Entonces, estaría prohibido esta prohibición. Entonces, nos vamos a un tercer nivel. ¿Sí? Si es que valiera, ¿sí? A ver, voy a ponerle en condicional para enfatizar el hecho de que es una mera posibilidad. ¿Sí? Si valiera, si no valiera, ¿qué pasa entonces? ¿Sí? Entonces estaría prohibir la prohibición. ¿Sí? Entonces, prohibido, prohibir, prohibido, prohibir, prohibiciones. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que acabo de hacer. ¿Ya? Verán, primero, me estoy preguntando si es que esta prohibición vale o no, es correcta o no. Y ahí tenemos dos posibilidades, sí o no, es el principio del tercer excluido. Entonces, o sí o no, dos posibilidades, vale, no vale. Entonces veamos qué pasa en la primera posibilidad. Si es que sí valiera, entonces, puesto que ella dice que no hay cómo prohibir, no es lícito prohibir, pero ella es una prohibición, entonces esto de prohibido prohibir estaría prohibido. ¿Sí? Y aquí que tengo una prohibición de tercer nivel. ¿Sí? Tengo aquí primer nivel, es la de acá. Segundo nivel, la prohibición del medio es la de aquí. Y finalmente, acá tengo una prohibición de tercer nivel. ¿Sí? La del tercer nivel se aplica acá, a la regla ULMA. ¿Sí? Y, por lo tanto, ¿qué significa esto? Que aplicando la propia regla ULMA a sí misma, entonces, esta prohibición, que es la regla ULMA, queda inválida. ¿Sí? Por lo tanto, esto inválido. Esta prohibición no vale. Por lo tanto, fíjense que he concluido. Si es que sí vale, no vale. Ahí está la paradoja. ¿Sí?
lo que estaba empezando al comienzo. A ver, no sé si quisiera que, fíjense, el, si P, entonces no P. Estoy aquí. ¿Sí? Alzo la computadora porque hay una, desgraciadamente, el reflejo de la luz del foco está tapando justo esa fórmula. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ya. Aquí está demostrado la primera premisa de la conclusión paradójica. ¿Sí? ¿Qué llego a concluir? Que si es que, si es que esta prohibición es válida, concluimos que no vale. Si vale, no vale. Entonces, a partir de la afirmación, se llega a su propia negación. ¿Sí? Obviamente ahí está la mitad de la paradoja. ¿Sí? Con otras palabras, si contestamos a esta pregunta acerca de la validez, ¿vale o no la regla ULM? Decimos si vale, si contestamos si vale, después llegamos a no vale. Simplemente esta prohibición de prohibir, se autodestruye. Cuando se aplica a sí misma, se está prohibiendo. Sí, entonces, empezábamos con la acción de prohibir, luego la regla UL dice, esa prohibición o toda prohibición está prohibida, y luego, al momento de refutar, demostrar la falsedad, ¿sí? Aplico esa misma prohibición a ella misma y termino en una prohibición de tercer nivel. ¿Sí? Entonces, no es lícito que sea ilícito declarar ilícito algo. Hay tres niveles de ilicitud. Ahora, vamos al segundo brazo, la segunda posibilidad. ¿Qué pasa si la, la regla ULMA no valiera? Obtenemos esto, que si es que no vale, si no vale, entonces vale. No, no, desgraciadamente, o bueno, felizmente no es así. El, entonces, veamos, ¿qué pasa? Si la regla ULMA fuera falsa, ¿sí? ¿Qué consecuencias sacamos de ahí? ¿Sí? Entonces, acá es la regla ULM falsa. Podríamos abreviar simplemente RU, ¿sí? Falsa. Entonces, ¿qué pasaría? Si, fíjense, estamos simbolizando la regla de prohibido, es simplemente, prohibido es algo ilícito, ¿sí? Estoy simbolizando prohibir por la A mayúscula para simbolizar cualquier acción en general, ¿sí? Entonces, y prohibido significa que se le da esa calificación deóntica de ilicitud, no licitud. ¿Sí? Eso significa lo prohibido. Entonces, si esta regla, la regla de Ullmann, no valiera, eso significa que es falsa y por lo tanto, lo que me está diciendo es que no es verdad que alguna prohibición sea ilícita. ¿Sí? Discúlpenme si es que esto es un poco enredado, indirecto, quizás un poco complicado, pero si ustedes se ponen a pensar o a revisar el resumen que ustedes elaboraron, es lo que yo digo, ¿sí? Si es que, si prohibir, si prohibir no fuera ilícito siempre, ¿sí? Entonces eso quiere decir como consecuencia que algunas prohibiciones sí son lícitas. ¿Sí? Verán, se puede entender mejor si es que recordamos el cuadrado de oposición. Eso es la silogística de Aristóteles. Tenemos
las proposiciones A, E y O, es decir, todo S es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P. El, ¿Dónde está? ¿Qué es lo que dice prohibido prohibir? Toda prohibición no es lícita. Y eso, eso es una afirmación de, a ver, toda prohibición no lícita. ¿Sí? Aquí tenemos una universal negativa. Esta es una proposición de tipo E. De tipo E. ¿Sí? Universal negativa. Ningún S es P. ¿Sí? Ninguna prohibición es lícita. Ninguna prohibición es lícita. Si es que esto es falso, porque estamos suponiendo que es falso, ¿sí? Si es que según el cuadrado de oposición, recordemos, aquí tengo la A, la E, la I y la O. Si la E es falsa, eso quiere decir que la A es verdadera. Por lo tanto, entonces a ver, pongamos acá, la falsedad de la E implica la verdad de la I. ¿Y qué significa la I? Alguna prohibición es lícita. ¿Ya? Esto no es contradictorio. O sea, no es que si es que la regla Ullmann no vale, entonces sí vale. Esa parte de la paradoja no se puede deducir a partir de la regla Ullmann. Entonces, por eso, Lorenzo dice que el prohibido por prohibir es parcialmente paradójico, porque solamente obtenemos la primera premisa de la conclusión, pero no la segunda. ¿Sí? Entonces, resumiendo, si es que la paradoja vale, ahí concluimos no vale. ¿Sí? De la afirmación concluimos su propia negación, pero en cambio, de su negación no concluimos que esta prohibición sea válida. ¿Sí? Más bien lo que concluimos que cierta prohibición sí es lícita, pero no todas, alguna. ¿Sí? ¿Cuál? Eso ya habría que ver caso por caso. ¿Sí? Pero lógicamente no podemos concluir que si la regla Ulm es inválida, entonces ella es válida. Eso no podemos. ¿Sí? Lo único que se concluye es que alguna prohibición sí es correcta. Bueno, eso está en la sección 2. Lorenzo, a partir de estas consideraciones, llega a la conclusión de que ningún sistema normativo, ningún ordenamiento jurídico podría contener la regla Ulma, porque se destruiría a sí misma. Por esto que está acá. Si si fuera verdad que está prohibido prohibir, entonces estaría prohibida esa propia prohibición y entonces habría que sacarla del sistema. ¿Sí? Entonces, pongamos, esa es una de las conclusiones a las que llega. Ningún sistema normativo puede contener la regla UL. Esa es la conclusión. ¿Sí? El, ningún ordenamiento jurídico contiene la regla Ulm. ¿Sí? Bien. Ahora, no sé si alguna pregunta hasta aquí.
Ya, ahora voy a pasar a la sección 3 para, en primer lugar, especificar de una manera clara dónde está el aspecto paradójico del anarquismo libertario y voy a añadir el- un principio más y finalmente terminaré con la sección cuarta. Voy a tomar una foto y borro el pizarrón para hacer espacio. A ver, entonces, verán, estaba tratando de mostrar a ver, que es absurda esa pretensión del anarquismo libertario. A ver, recuerden el día viernes de la semana pasada, expliqué qué significaba el libertarismo. eh, el anarquismo es de dos tipos, puede ser colectivista o individualista. El anarquismo colectivista también se daba la autodenominación de libertario, ¿sí? Con otras palabras, es el libertarismo, perdón, el anarcosindicalismo y los anarquistas individualistas como Robert Nozick o Hans Hermann Hoppe, bueno, si no estoy mal, es de origen alemán. Me pongo a dudar exactamente cómo se pronuncia su apellido, Hoppe o Hope, no lo sé en verdad. Y ellos son anarcocapitalistas, creen en el Estado mínimo, el, idealmente fueran anarquistas, quieren el Estado más chiquito posible, casi inexistente, de ser viable, factible el anarquismo, fueran anarquistas, pero como son conscientes de las serias dificultades que eso comporta, entonces admiten el Estado, pero en su mínima expresión. Y ese es el famoso Estado mínimo. Ese es el anarcocapitalismo. ¿Ya? Entonces, hay anarquistas que aceptan un Estado, ¿sí? Y hay libertarios que también están en contra del Estado. Entonces, hay realmente una variedad de subposiciones, ¿sí? No vayamos a creer que el anarquismo es el extremo cero y el libertario es el nivel uno. No, sino que hay ahí una mezcla. Por favor, eso que quede bien claro, ¿sí? El, Creo que yo les hice, si no estoy mal, el jueves pasado una línea, les puse el espectro filosófico y debí haberles mandado esa foto al grupo de WhatsApp. Déjenme ver. No, parece que no está. Bueno, les puedo mandar, no lo encuentro aquí. Bien, a ver, anarquismo libertario. Entonces, verán,
tenemos voy a recordar lo que es el principio de, Lorenzo lo llama de varias maneras. En primer lugar, dice principio de protección, pero otra denominación que es quizás más apropiada nos ayuda a recordar el nombre más fácilmente, es el de no impedimento o no vulneración. Yo voy a denominarle el principio de no impedimento. A ver. Verán, primero aclaremos qué significa impedir. Impedir no es lo mismo que prohibir. ¿Sí? Tengamos muy presente ambas cosas, no son lo mismo. Verán, prohibir o prohibido, eso es uno de los tres calificativos deónticos. Hay tres: obligación, prohibición y licitud. Licitud. La O, la A y no A. ¿Sí? Esos son calificativos deónticos o jurídicos. ¿Sí? Una cosa es, por ejemplo, el que esté prohibido fumar. Y otra cosa es que me quiten el cigarrillo o me boten al suelo. Eso es impedir. Ahora, impedir hay dos maneras de impedir: o haciendo violencia a las personas, creo que, si no recuerdo mal, creo que expliqué esta noción, o se puede impedir también por fuerza en las cosas. ¿Sí? Entonces hay dos maneras de ejecutar o realizar el impedimento. Siempre es algo físico. ¿Sí? Impedir, por lo tanto, es una noción fisicalista que es o violentar a las personas o para quitarles, para poner una barrera, un obstáculo para la realización de un derecho. ¿Sí? Entonces, la primera es por violencia en las personas, la segunda es por fuerza en las cosas. ¿Sí? Si es que estoy tratando de prender el cigarrillo y alguien golpea el encendedor y le bota al suelo, no está haciendo violencia contra mi mano, mi brazo, sino está golpeando el encendedor. Eso es fuerza en las cosas. ¿Sí? Bueno, o supongamos el encendedor está en la mesa, yo quiero coger el encendedor y alguien le empuja, de modo que yo no puedo, simplemente extiendo el brazo y no puedo alcanzar el encendedor, entonces está ejerciendo fuerza en las cosas y como resultado de la cual me está impidiendo que yo pueda fumar el cigarrillo. ¿Sí? Pero supongamos que tengo derecho a fumar, entonces el impedimento me quita ese derecho, ¿sí? Por violencia o por fuerza. Ya, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se formula este principio de no impedimento, no vulneración? También tiene un nombre latino: interdictio prohibendi. Interdictio prohibendi. A ver, entonces, si es que la acción A es lícita, entonces prohibido impedir. Ya. Bien, recuerden por favor, esto no es lo mismo que prohibido prohibir, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, no podemos aplicar las consideraciones que acabo de hacer
en la primera parte de esta clase a este principio de no impedimento. Ahora, veamos, ¿qué es lo que piensa el anarquista libertario? Sea individualista o colectivista, es decir, sindicalista o capitalista, está pensando en que todo es lícito, toda acción A es lícita. ¿Sí? ¿Ya? Disculpen, no estoy simbolizando de una manera canónica, estricta, siguiendo las reglas de la lógica, sino simplemente simbolizando de una manera laxa o el, sin tanto rigor. ¿Sí? Es solamente para no escribir tantas palabras en el pizarrón. Entonces, apliquemos, apliquemos el principio de no impedimento a esta afirmación. ¿Sí? El, a ver, espérense un ratito. A ver, es prohibido obstaculizar. Prohibido, ya. Recuerden, en vez de impedir, podemos emplear la palabra obstaculizar, poner una barrera para que quien tiene un derecho acceda, disfrute el objeto o los bienes y servicios a los que tiene derecho. ¿Sí? Verán, entonces vamos a ver, en vez de impedir, voy a poner la palabra obstaculizar o bueno, vamos con la palabra impedir. Da lo mismo, ¿sí? Impedir, obstaculizar. ¿Ya? Verán, entonces, con respecto a esta acción, se va a dar la contradicción. ¿Sí? Verán, si es que obstaculizar está prohibido, eso significa que esta obstaculización no es lícita. ¿Sí? Sí, ahí pongamos acá. Verán, si es que está prohibida, significa no lícita. ¿Sí? Es simplemente por el principio de no impedimento. ¿Sí? ¿Ya? Verán, ahora, esta es entonces la primera parte de la contradicción, 50%. Recuerden, una contradicción es afirmar y negar lo mismo. ¿Sí? Aquí tengo la parte negativa, de que no es lícita. ¿Y de dónde viene la parte positiva? De acá, ¿sí? De la tesis libertaria, de que todo es lícito. Recuerden que el día viernes probé que si la regla Ulm de prohibido prohibir es correcta, entonces de ahí, gracias al principio de involutividad jurídica, de ahí concluíamos que todo es lícito. ¿Sí? Esto de acá, todo es lícito. Pero esta A se está simbolizando a cualquier acción. Obstaculizar es una acción. Por lo tanto, si es que todo es lícito, si toda acción es lícita, pero obstaculizar es una acción, de ahí concluiríamos, por lo tanto, eso es por el principio de subsunción.
¿sí? Eso en la silogística, el- en la silogística aristotélica. Estamos suponiendo que hay acciones, ¿sí? Y si toda acción es lícita y obstaculizar es una acción, por lo tanto, obstaculizar sería lícito, ¿sí? Eh, Ya está. Entonces, fíjense, esta es una oración de tipo universal afirmativa. Acá, obstaculizar es un tipo de acción particular, ¿sí? Entonces es una oración de tipo I. Ya borré aquí el cuadrado, estoy pasando de la A la I. Ambas son afirmativas, la primera es universal, la segunda es particular, ¿sí? Y es lógicamente válido pasar de la A la I porque estamos suponiendo la existencia de acciones. Y eso es lo que suponía Aristóteles. Y si es que no hubiera, si es que no hubieran acciones, si no hubiera acciones, ahí sería una conclusión inválida. Pero añadimos esa premisa suplementaria y por lo tanto concluimos válidamente que este calificativo de licitud se aplica a toda acción, por lo tanto también a la obstaculización, que es un tipo de acción. Y finalmente entonces juntamos, obstaculizar es lícito, pero obstaculizar es no lícito. Por lo tanto, la obstaculización es lícita e ilícita. ¿Sí? Eso finalmente entonces está aquí lícito y el, perdón, el no lícito. ¿Sí? Si juntamos ambas cosas, la obstaculización es lícita y no lícita. Eso en una lógica que no admita grados ni contradicción, significa totalmente lícita, totalmente ilícita. Por lo tanto, ese es absurdo. ¿Sí? Entonces, la conclusión de este argumento, utilizando como premisa el principio de no impedimento o no vulneración, Lorenzo prefiere, estamos en el año 2008, hace 12 años, lo llama a este principio de protección, principio de protección. ¿Quién es el que protege? El Estado, ¿sí? Si una acción es lícita y sabemos que todos los derechos son lícitos, ¿sí? Entonces, por ley, ¿sí? Si es que el Estado, si es que la ley, el ordenamiento jurídico nos da permiso para hacer algo, nos da derecho para hacer o tener algo, entonces los demás están prohibidos de tomar acciones que vayan en contra de ese goce efectivo de derechos para el titular de esos derechos, ¿sí? Bien, entonces este principio no puede faltar en ningún ordenamiento jurídico. Veremos en optativa 3 en la, seguramente es en el acápite 9, estamos en el capítulo 2, veremos que este principio forma parte del derecho natural, de la lógica nomológica, por lo tanto. ¿Sí? Está en todo ordenamiento jurídico. ¿Sí? Bien, entonces, ya llegamos a esa conclusión absurda, lo cual quiere decir que una sociedad libertaria es imposible. Esa es la conclusión, una de las conclusiones a las que llega la sección 3. Eh, Sociedad libertaria no posible. ¿Sí? Bien, entonces, a ver. Eso significa que no sería una sociedad, ¿sí? Entonces, imagínense cómo sería supuestamente, esta es
una situación contrafáctica, imaginaria. ¿Cómo nos podríamos imaginar esa sociedad en la que todo estuviera permitido? Entonces, podríamos matarnos, el robar, asesinar, engañar, cualquier cosa, pero de esa manera la sociedad se autodestruye. Entonces, la conclusión es que el anarquismo no es realizable, ¿sí? En la medida en que incorpora la regla Ulm, que es la raíz de todas estas consecuencias. Bueno, ahora voy simplemente a dejar enunciado el siguiente punto. Ya, lastimosamente, ya estoy cerca de las 6. Soy consciente de que en 3 minutos no puedo desarrollar todo lo que tenía planificado, pero sí, por lo menos voy a anticipar lo que voy a explicar el día de mañana. El, ¿Qué pasa con, con una debilitación de la regla Ulma? ¿Sí? Es decir, en lugar de tener una libertad total y restricta, como piensa, por ejemplo, Hobbes en el estado de naturaleza o los anarquistas, en vez de eso, ¿qué pasa si tuviéramos la máxima libertad? ¿Sí? Entonces, veamos, eso es lo que Lorenzo llama la regla Ulm restringida. ¿Sí? El tratar de, o sea, intentar aspirar a la máxima libertad posible. Máxima no significa plena, total. Podrá ser 90%, 98%, pero no 100%. ¿Sí? La máxima libertad. A ver, ¿ya? A ver, la máxima libertad o para, para volver a la cuestión de prohibido prohibir, pongamos, ¿sí?, algo mucho más moderado, más suave. Ponemos otra vez, volvemos a prohibido prohibir, pero añadimos una matización en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces, esta es la restricción. ¿Sí? Entonces, recuerden, la regla UL es simplemente esto, prohibido prohibir. ¿Sí? Quieren, pongamos, perdón, pongamos con mayúsculas, prohibido prohibir, pero esa es la regla ULMA. Y la regla ULMA debilitada añadiría esto, ¿sí? Tratemos de acercarnos lo más posible a esto, ¿sí? Entonces estamos en otra regla diferente de la original. Bueno, ya se me acabó la hora, entonces les agradezco por asistir y les convoco para mañana. Una buena noche, que pasen bien. Hasta luego, bro. Gracias. Ya, hasta luego.